Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, qué grato es saludarle en esta hora una vez más. Y seguimos adelante en el estudio de la Santa Palabra de Dios de la Biblia. Para este día estaremos compartiendo con ustedes Calmando una tormenta. Es el tema que estaremos desarrollando dentro del marco de la lección número 5, Milagros alrededor del lago. Es el tema general que estamos estudiando durante toda la semana y el pasaje de la Biblia a memorizar en Marcos 5:19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 19. Es un honor, un placer tener a esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca con nosotros, realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones, que nuestro bondadoso, nuestro amado Padre Celestial pueda guiar sus pasos en esta tierra junto a sus seres queridos. Amén, mi querido y apreciado pastor Scroggins. En este momento estamos viendo cómo Dios va haciendo también milagros en nuestra vida. Además de cómo lo hizo en aquellos tiempos cuando estuvo en su ministerio público, su vida y obra. Es grande el resultado que tiene contemplar a Jesús y detenernos un poquito más a escudriñar lo que la Escritura dice de Él, lo que hizo y lo que también nosotros necesitamos aprender. De veras que esta lección número 5, Milagros alrededor del lago, nos seguirá agregando esto que necesitamos. Por eso quisiéramos invitarle a que tome su Biblia, su guía de estudio y se una con nosotros en el estudio de hoy. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de maravilla y de bondad, en este momento nos conectamos con el cielo, rogándole al Espíritu Santo que continúe guiando nuestros pasos, que sobre todas las cosas el perdón de nuestros pecados podamos obtenerlo por la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso reconocemos nuestras debilidades y flaquezas y pedimos fortaleza y también la iluminación para que podamos tener el pensamiento claro en las ideas y pueda fluir el mensaje que va de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias por este momento. Continúa guiándonos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Calmando una tormenta. Pastor Machuca y amigos oyentes, estudiar el ministerio de Jesús en lo que hemos visto durante el desarrollo de este trimestre, nos damos cuenta que encontramos a un maestro activo enseñando a sus discípulos, colocando lecciones sumamente impresionantes en la vida de ellos, y de esto se trata. Estamos seguros que Jesús dedicaba mucha fuerza en términos físicos y por supuesto en lo intelectual para enseñar. Jesús moviéndose, curando enfermos, sacando demonios, en fin, en lo que hemos estudiado en la vida de Cristo, como hemos dicho, en el Evangelio de Marcos se lo presenta un maestro entregado, el maestro divino, entregado a llevar esperanza y trabajando a favor de los demás. Y eso hace que naturalmente Jesús desee descansar un tanto porque la parte humana siempre se agota. Así es que eso es lo que nosotros veíamos en Marcos capítulo 4, los versículos del 10 al 12. Y hoy tenemos un gran reto para hablar acerca de una actividad importantísima que sucedió en la vida de los discípulos de Cristo y el mismo Señor Jesucristo, ahí dentro del mar de Galilea, cuando se desató una tempestad. ¿Qué le parece si nosotros, para ponernos en contexto, leemos lo que nos dice Marcos capítulo 4, los versículos del 35 hasta el 41?
Repetimos, vamos a leer el capítulo 4 de Marcos, versículos 35 al 41. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué bueno es nosotros detenernos ahora y reflexionar aquí en esta parte de la historia que Marcos nos está presentando. Noten ustedes que el texto bíblico inicia diciendo que aquel día llegó la noche y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Noten ustedes que Jesús, ahora después de la obra que ha estado realizando, el mensaje que se ha predicado, ahora quiere pasar a otra comunidad que ya no es la comunidad judía, sino más bien a una comunidad gentil que está al otro lado. Fíjese que el ministerio de Jesús no solo está concentrado para un ambiente judío propiamente a quien fue llamado, sino también que de manera simultánea trabajaba y predicaba a otros que era necesario que conocieran el evangelio, que serían parte de ese gran ministerio que Jesús ejerció. Pero lo bueno de lo que está ahora presentándose es que los discípulos, a través de esta situación que se presenta en el lago, tendrían un entendimiento y una dimensión mayor que la que están viendo con el hombre que Jesús sana, la persona que Jesús restaura, aquel que es resucitado, resucitada, aunque posteriormente sucedería eso. Ahora veremos a un Jesús que tiene todavía un dominio más abarcante, es decir, total sobre las fuerzas del mal, porque lo que está aquí en cuestión es ver que en la mar, en las profundidades del mar, se podía decir, según la mitología, que habitaba los monstruos marinos, el gran pez, que puede ser utilizado por los dioses para castigo. Y que el enemigo se ve prefigurado porque tiene control de esas huestes malignas que son representadas a través de la mitología, a través del tiempo, pero que ahora, con Jesús estando con ellos conscientes de lo que están viendo que Jesús hace y puede hacer, pero pierden el foco, la confianza directamente en Dios en un momento de tormenta y de dificultad. Y que el Señor entonces ahora, a través de su decisión, de su palabra, le manda al viento a que se calme, a que venga la quietud. Pastor, es maravilloso. No, de acuerdo con eso. Vamos a airear también otras ideas. Muy importante el comentario que está haciendo Pastor Machuca. Jesús, desde que vino a este mundo, ya sabía que vino. Y dentro de una cultura donde encontramos que los judíos se creían que eran exclusivos en torno a lo que tiene que ver con la salvación. De hecho, más adelante uno se dará cuenta del trato que Jesús tenía con los gentiles y cómo trataba de impactar poderosamente a los discípulos. Jesús estaba allí con ellos tratándole de dar muchas lecciones impresionantes y sabía que ahora que se va a dirigir a la tierra de los Gadarenos, donde mayormente los habitantes de allí eran de procedencia gentil, sí, tiene que preparar ese terreno y enseñar a sus discípulos que no solamente vino a trabajar a favor de los judíos, sino a todas las comunidades que están necesitadas. Y al otro lado encontramos, repetimos, una comunidad de gentiles que necesitan también escuchar de esas buenas nuevas de salvación. Pastor Machuca y amigos oyentes, hay un punto muy importante que nosotros quisiéramos
destacar, y que es que dentro de los planes de evangelismo que Jesús tenía cuando se montó en esa embarcación con los discípulos, era llegar a ese lugar para evangelizar. Y algunos autores han llegado a pensar que como en el mar de Galilea con mucha frecuencia se daban movimientos de vientos que producían grandes olas, parece ser que ahora en esa embarcación donde iba Jesús con los discípulos, conforme a algunos comentaristas, parece que el mismo demonio estaba agitando las aguas de manera extraordinaria porque quería que Jesús y los discípulos perecieran ahí, en medio de esa embarcación y donde hay tantas grandes olas. De manera que allí ahora encontramos a los discípulos, Jesús y sus discípulos, en medio de un mar agitado, donde hay una embarcación que está a punto de perecer, porque definitivamente que el diablo, el enemigo, no quiere que Jesús y sus discípulos lleguen a ese lugar. Y entonces, como dice conforme a declaraciones de Elena de White, que en ciertos momentos el diablo puede ejercer ciertos dominios o intervenir en las acciones naturales, y lo vemos allí entonces atacando la embarcación donde va Jesucristo, van los discípulos porque van hacia un lugar para sembrar el evangelio. En el marco de ese mismo comentario que usted hace, Pastor Scroggins, es importante que nosotros veamos cómo el texto nos refleja diferentes elementos que deben llevarnos, número uno, a concentrarnos en Jesús, y número dos, también ver la falta de confianza y de fe de los discípulos. Noten ustedes que el Señor Jesús, desde el capítulo 1 de Marcos, en la versión que está dando, está presentando a un Jesús que es divino, que es literalmente todopoderoso, y que de una manera especial ha venido, no es a pasar vergüenza con los demonios y con el diablo y hacerle coro, nada de eso, escúcheme la expresión. Jesús viene para literalmente sentar la diferencia entre lo que es el dominio y el control de Dios, total y absoluto, y cómo las mismas huestes de maldad tienen que huir cuando Jesús llega. Tienen que estar bajo el control de Jesús. Exactamente. En el caso de la suegra de Pedro, ¿qué hizo? La sanó. Los endemoniados que echó. Tuvieron que salir inmediatamente porque querían boicotear el proceso de predicación de Jesús, buscándole la contra, porque al fin y al cabo se puede ver hasta contradictorio que los mismos demonios reafirmen o confirmen algo que Jesús viene a hacer. Y ahora entonces notamos que era una estrategia para que se neutralizara y se persiguiera a Jesucristo. Claro, ¿qué pasó con el leproso? El leproso fue sanado y fue limpiado de una manera maravillosa. Pedro, que estaba allí, los discípulos fueron testigos oculares de todos esos milagros. Exactamente. Por eso al principio tenían que tener más confianza en Dios. Por eso al principio, el mismo Pedro lo reconoció. Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Entonces, todas esas lecciones debieron preparar la mente de los discípulos ahora que están metidos en un aprieto. Pero pastor, noten también que no eran personas inexpertas. Eran personas que ya estaban acostumbradas a enfrentar situaciones en la mar, porque no eran pescadores de novatos de hace 2 días. No, por y supuesto. lo que usted dijo al principio del comentario, usted recuerda que usted mencionó que debido a la misma parte geográfica en cómo está ubicado el lago y cómo se da, este tipo de tormenta que se levanta ahora añade un componente sobrenatural que es el que se está manifestando. Exacto, porque... Y la misma problemática lo que está revelando es que hay un poder oculto detrás que no lo están viendo ellos normal. Exacto, porque ellos están acostumbrados a bregar con ese tipo de tormenta que se dan dentro del lago, pero ahora hay un asunto que no podemos controlar. Y dentro de lluvias quizás o relámpagos, hay un punto que ellos no tuvieron muy en cuenta. Por eso estamos haciendo el énfasis de que Jesús había hecho obras maravillosas que ellos debieron tener muy en cuenta. Y en un relámpago, dice el libro deseado de todas las gentes, se iluminó el rostro de Jesús, que estaba allí tranquilo. Pastor, yo quisiera decir que esto es una lección muy importante. Jesús como humano sentía necesidades, cansancio, hambre, y lo demostró allí cuando quedó rendido con un sueño en una barca, mientras había una tormenta terrible que quería derrumbar esa barca. Jesús estaba descansando, Pastor, durmiendo. Mire, usted se ha montado en una barca, mire, eso es algo que claro uno, eso es algo. Esa es la parte humana que debe llamarnos poderosamente la atención. Entonces, cuando los discípulos lo llaman y lo despiertan, Señor,
no tienes cuidado que perecemos, no te preocupas y es que no te importa, Señor, que nos hundamos aquí. Llegando de los discípulos, me parece que ellos utilizaron un término a veces hasta un poco fuerte para referirse. Pero Jesús, la respuesta de Jesús denota eso, pastor. Uh-huh. Jesús le preguntó, le dijo de manera directa, ellos le dijeron, no tienes cuidado que perecemos. Eso se ve y se entiende bien. Sí. Pero lo que ellos quieren decir detrás de eso es que el Señor no se preocupa por ellos en esta Añádete, situación difícil que están. Añádate al trabajo que estamos haciendo en lugar de estar durmiendo. Pero que esa parte aquí, ahora Jesús le responde, ¿por qué estáis así amedrentados? Pastor, mire, bregar con el diablo, pastor, no es tan fácil como uno lo dice, pastor. No, claro. Mire, un día un colega y un servidor fuimos a auxiliar a una persona que estaba poseída por el enemigo. Y literalmente, pastor, entramos a un vehículo donde solamente nos encontramos el pastor, la persona poseída y yo. Y mire, pastor, las cosas que pasaron en ese vehículo y todo eso, lo único que resta decir es la misericordia y el poder de Jesucristo fue que hizo la obra. Porque esa persona, en cuanto al pastor le decía, clama a Jesús, clama a Jesús. Pastor, mire, amigos, hermanos que escuchan, esa persona, cuando después hablamos con ella dijo, yo escuché que ustedes decían, clama a Jesús, clama a Jesús. Y yo clamé a Jesús. Mire, pastor, esa mujer echó un grito y un asunto en ese vehículo, que luego que se manifestó directamente esa fuerza, ese grito y lo que estaba en su rostro, vino una calma, una tranquilidad. Pero no fue por poder de los pastores, fue porque Jesús se invocó el nombre de Jesús, pastor, y ellos lo tenían por práctica y ejemplo con todas las curaciones y las manifestaciones demoníacas que habían visto. Eso es cierto. Usted sabe que leer el texto bíblico y nos estamos concentrando precisamente en la forma de obrar de Cristo Jesús sobre la naturaleza. Estableció un dominio sobre el mar, sobre los vientos, y la embarcación volvió a estabilizarse porque Jesucristo estaba allí. Un reproche de amor. ¿Por qué dudan, hombres de poca fe? ¿No se dan cuenta que el Hijo de Dios está en esta embarcación? Independientemente de las grandes tormentas que puedan estar sucediendo, el Hijo de Dios no lo va a hacer que ustedes perezcan en esta embarcación. Y quiso recordar y repetir, yo soy el Hijo de Dios. Yo vine para dar esperanza. En medio de las tormentas de la vida, cuando está todo a punto de perecer, Jesús está en esta embarcación. Amén. Y es el mensaje que nosotros debemos entender. De hecho, se produjo una bonanza, una paz increíble, porque el mar y los vientos se sujetaron a la voz del Señor Jesucristo y vino paz y bonanza. Fíjese, pastor, ahí que fue algo tan directo que Jesús habló como que estaba hablando con un ser personal. Fíjese lo que le dijo el viento: calla, enmudece. Y eso es clave para que venga la tranquilidad y la paz a nosotros. Porque hoy, en este momento, es posible que estemos viendo situaciones diversas y hayamos experimentado fe y confianza viendo los triunfos y victorias de Jesús en nuestra vida o en la vida de otros por testimonio que hemos visto o que hemos escuchado. Pero quizás el trago amargo, la situación o la vicisitud de la vida que estás atravesando te ha llevado a perder un poco la fe. Con este texto bíblico, con esta historia que Marcos nos presenta desde la versión que da, debe ayudarte a que tengas más confianza en el brazo del Todopoderoso. Eso es así. En la segunda parte de la lección continúa reforzando la idea que ya estamos manejando de Jesús en la embarcación, Jesús hablándole a la mar, al viento, porque es que proféticamente se había establecido que el Mesías tendría autoridad sobre todas estas cosas. Cuando nosotros vamos, pastor, por ejemplo, y amigos oyentes, es importante que ustedes puedan tener su Biblia en la mano para completar la idea de aquel que puede calmar la tormenta. En el libro de los Salmos, el Salmo 104, los versículos del 1 al 9, allí se dan algunas palabras inspiradas muy interesantes que se están cumpliendo en ese momento en la vida de Jesús. Bendice, alma mía, a Jehová, Jehová Dios mío, mucho
te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y oiga como dice el versículo número 2, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone a las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace que los vientos sean sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida, dice el texto bíblico. Y continúa diciendo, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. ¿Qué vemos allí? El cumplimiento de uno que tiene dominio sobre las cosas de la naturaleza, las tormentas, el mar, las lluvias, el viento. Jesús puede andar sobre las olas, Jesús puede trazar caminos sobre el mar, y cuando Jesús está allí presente, tiene cumplimiento precisamente lo que dice el Salmo número 104, los versículos del 1 al 9. Qué bueno es encontrar en Cristo solución a nuestra problemática. Qué bueno es encontrar en Cristo paz y tranquilidad. En este mundo turbulento, muchas cosas pueden afectar esa paz, esa tranquilidad. Pero el Señor nos manda a confiar en Él, porque el dominio que ejerció y que ha venido presentando el evangelista Marcos, de una manera muy especial, tiende en esa dirección, va en esa dirección, para que tengamos confianza en Él. Esta descripción que usted ha leído en relación con el Salmo 104, 1 al 9, nos debe llevar a nosotros a ejercer ese tipo de relación en Cristo, en la confianza que estamos decidiendo cada día por lo que Dios ha permitido. Yo no sé realmente la motivación para que los discípulos estuviesen tan atemorizados, aunque cada uno de nosotros puede ver que no fue cualquier momento, fue un momento en el cual ellos temieron por su vida. Al ver la situación, humanamente intentaron controlar y buscarle una solución, pero lo mayor y lo más importante y lamentable fue que se olvidaron de Jesús, en ver todo lo que el Señor, en analizar todo lo que el Señor, en entender todo lo que el Señor ha venido enseñándole con sus acciones, con todos los milagros que ha venido mostrando sobre dominio. Usted dice que no sabe. O sea, que usted dice que no entiende. O sea, es una expresión para decir, oye, pero ¿sabes lo que es ver la mano de Dios obrar poderosamente? Pero es que quizá para mí no es muy extraño, porque ahí está obrando la parte humana. Cuando uno se ve en apuro, pues a veces se olvida también de que Dios está al control de todo. Y la lección que estamos estudiando, donde dice, calma la tempestad, lo que quiere decir es que en medio de las olas, de las tormentas de la vida, también nosotros nos olvidamos en muchas ocasiones, como se olvidaron los discípulos, que Jesús tiene control sobre todas esas cosas. Y es muy humano entender que los discípulos tuvieran temor, porque la embarcación estaba a punto de perecer. Sin embargo, la lección del día de hoy quiere decirnos que cuando alguien está en una embarcación y vienen las tormentas y clama, Señor, sálvanos que perecemos, es importante recordar que nunca una expresión de alguien ante ese clamor nunca se quedó sin ser oída por Jesús. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer el último esfuerzo, Jesús se levantó de pie en medio de los discípulos. Mientras la tempestad rugía, levantó la mano, tan a menudo empleada en hechos de misericordia, y dijo al mar airado, calla, enmudece. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también nosotros hemos de confiar en el cuidado de nuestro Salvador, que nos está diciendo, en medio de la tempestad, ten fe, ten confianza,
porque yo estoy al control de tu embarcación. Sin duda alguna, la historia registrada aquí en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, armoniza perfectamente con el patrón que la Biblia nos presenta con respecto a la teofanía de Dios, ya sea cuando Dios mismo interviene, se presenta, o la aparición de los ángeles. Hay cosas que se dan aquí, características claves. Estos elementos en un evento de esta naturaleza tienen 5 características clave. Número 1, la demostración del poder divino. Número 2, temor humano. Número 3, exhortación a no temas. Y número 4, la palabra de revelación por la que Dios o el ángel, ¿verdad?, aparecieron o están. Y número 5, la respuesta humana a la revelación. De esos 5 puntitos, en esta historia, pastor, hay 4. De una manera muy especial, entonces, el miedo de los discípulos es correspondiente al temor humano, pastor. Cuando vemos la pregunta, ¿por qué están atemorizados?, es lo mismo, no temas. De igual manera, la pregunta de los discípulos, ¿quién es este?, es también la respuesta que nosotros tenemos que recibir en conocer y seguir a Jesús. Así que lo que está faltando aquí, como bien señala el estudio directamente, es una revelación directa de Dios. Y eso es lo que Marcos ha presentado. Sin duda alguna, mi querido, no temas. Todas las cosas que nos pueden pasar están en las manos del Señor para control y solución. Amén. Y sobre todo, victoria sobre el problema, la enfermedad, sobre el mismo demonio, si aparece, en el nombre de Jesús. Si Él entra, tiene que salir porque Jesús llegó. Así y Jesús manda, ordena a esos demonios enfurecidos como monstruos marinos identificados en manifestaciones de la naturaleza. El Señor le puede decir: calla, enmudece. Solo debes tener fe y confianza en Dios. Finalmente, el que encomienda su vida a Jesús no tiene por qué desanimarse. Tenemos un Salvador todopoderoso. Apreciado amigo, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos decir con toda confianza: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Vamos a orar. Padre, qué buena es esta lección que hemos estudiado en el día de hoy, que nos hace recordar que Jesús tiene control de todos los males que nos agobian, de todas las tormentas que tenemos que enfrentar en la vida. Él está ahí para que cuando clamamos con fe, cuando sabemos de corazón que Jesús está ahí, entonces Él calma esas tormentas de nuestras vidas y ayúdanos a creer y seguir desarrollando la fe en que tú estás ahí al control de todo. En su nombre te lo pedimos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Lo rogamos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.